La que se ha liado en este país esta semana cuando Pérez Reverte decide cancelar por amenazas de ultraizquierda las jornadas del Foro de Pensamiento Letras en Sevilla. Yo creo que Pérez Reverte lo que le pasa es que piensa que vive en hace 20 años. Yo te pregunto, ¿sabes cómo se intenta domesticar a una sociedad? Pues mira, no a la fuerza, sino con indefensión aprendida, que es el estado en el que dejas de luchar porque sientes que nada de lo que hagas va a cambiar el resultado. Así que vamos a analizar este comunicado con el patrón de quien necesita el conflicto constante para existir Contra el fascismo no se puede debatir. y cómo el miedo se inyecta en el sistema social para que personas como Pérez Reverte pues decidan dar un paso atrás para que no se líe parda en este país. Empezamos con la disección. Para poder entenderlo mejor, no lo voy a leer entero, he separado el comunicado en 4 bloques, ¿vale? Voy a resumir el primer bloque. En el primero, Pérez Reverte explica que, grupos de ultraizquierda amenazaron con manifestarse violentamente en Letras en Sevilla, en el foro de pensamiento, y denuncia que fue resultado de una campaña de presiones intolerables desde Podemos y medios afines sobre los participantes para que renunciaran a ir. Aunque todos habían confirmado meses antes sin objeción alguna que iban a asistir, solamente Vox y Rufián de Esquerra Republicana se negaron inicialmente a ir, ¿no? Y el programa, dice en este primer bloque, incluía personalidades de todas las tendencias políticas con un conjunto equilibrado e intelectual de gran prestigio. Viene a ser toda esta parte de aquí hasta aquí abajo. Aquí fíjate cómo Pérez Reverte estructura la denuncia, ¿no? Primero expone amenazas de violencia de grupos de ultraizquierda y luego señala campaña intolerable de presiones desde Podemos y de medios afines. Esto describe un patrón de coacción sistémica en 2 niveles. El primero, una amenaza de violencia física en la calle, y el segundo nivel, una presión política coordinada sobre los participantes. Esto es un ataque en pinza, que se llama. Cuando un grupo necesita impedir un evento cultural mediante amenazas, está revelando el miedo a que exista el diálogo donde no controlan una narrativa. Este comportamiento de la izquierda radical suele responder también al miedo, ¿no?, de perder el monopolio del discurso. Si ellos se reúnen y hablan libremente sin que nosotros controlemos qué es lo que se está cocinando, pierden poder sobre lo que la gente está pensando. Entonces, el uso de amenazas para silenciar no es una señal de fuerza, sino que es una fragilidad identitaria bastante importante. Cuando tu posición ideológica es sólida, no necesitas impedir que otros hablen. Cuando tu identidad es frágil y se sostiene solamente por lo que piensa el otro que está en desacuerdo contigo, el simple hecho de que el enemigo, ¿no?, de que ese otro tenga una voz, tú lo notas como una amenaza existencial. No es que lo diga Podemos, es que cualquier persona progresista ve claramente que la guerra, lo primero, no fue una guerra, fue un golpe de Estado contra una democracia y contra el Estado de Derecho. Y evidentemente no todo el mundo perdió, sino que quienes perdieron fue la gente trabajadora, la gente de izquierdas, y quienes ganaron fueron los fascistas, que impusieron un régimen de terror durante 40 años. Luego menciona que todos habían confirmado hace meses sin plantear objeción alguna. Y esto es muy relevante porque señala que estos participantes conocían perfectamente el programa, es decir, que nadie les ha engañado, aceptaron libremente. Pero claro, bajo una presión coordinada de Podemos, muchos se retractan. Y esto describe una conformidad inducida por coacción del grupo. No cambian de opinión, sino que cambian de conducta pública por miedo a las consecuencias sociales. Aquí hay un miedo de fondo que activa a la izquierda, y es el miedo al ostracismo tribal, es decir, si asistes a un evento donde está Aznar o Espinosa de los Monteros, tu tribu te expulsa, te señala, te cancela. La amenaza de exclusión del grupo pesa mucho más que una coherencia personal. Luego fíjate que dice, solo Vox y Gabriel Rufián se negaron inicialmente, pero aquí hay una diferencia, porque Vox dijo desde el principio que no iba, por su coherencia, ¿no?, con su línea. Y punto, no voy y punto. No presionaron a nadie más, no amenazaron y no hicieron campaña de acoso, simplemente deciden no ir. Rufián tampoco fue, también hay una coherencia ideológica. Pero PSOE e Izquierda Unida primero confirman y luego, bajo presión de Podemos, se retractan cobardemente. Y aquí hay una diferencia. Vox no decidió ir porque Vox no había prometido ir. Los del PSOE o Izquierda Unida prometieron y luego decidieron por miedo a su tribu que no iban. Esto es pura cobardía, es decir,
romper la palabra porque el grupo presiona. Esto, por ejemplo, lo hacemos cuando en tu familia nadie se atreve a invitar a 2 personas a la vez porque sabes que se va a liar parda, ¿no? Y todos ceden ante el miedo y al final, pues bueno, la reunión no se hace o se aplaza por miedo a que la familia al final se monte un cirio. La segunda parte del comunicado, que es estos dos fragmentos que tenemos en pantalla hasta aquí, hasta asistencia, te lo voy a resumir. Dice que, bueno, una semana antes del evento, el novelista David Uclés anuncia en redes sociales, que además ha sido muy comentado, en tono lastimero e infantil, dice tal cual, su renuncia por la presencia de Aznar y Espinosa de los Monteros. No estar en Sevilla en la jornada. No voy a ir, no quiero ir, no voy a ir porque dentro del plantel de invitados también hay políticos y concretamente 2 personas que para mí quebraron los derechos fundamentales del hombre. Por un lado, José María Aznar, que para mí es la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español. Iván Espinosa de los Monteros, que ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión, contra mi derecho a existir. Su anuncio desencadena inmediatamente intensas presiones de Podemos y medios de extrema izquierda sobre otros participantes mediante coacciones públicas y llamadas telefónicas. Vergonzosamente, los políticos Antonio Maillo, de Izquierda Unida, María Márquez, del PSOE, y Carmen Calvo, del PSOE, se van sometiendo y cancelan su asistencia. En contraste, casi todos los demás mantienen su palabra, destacando el ministro Félix Bolaños y los historiadores, excepto Cira Vox. Mira, aquí Pérez Reverte describe la renuncia de Uclés como un tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia. Esto no es un insulto gratuito, es la identificación de un patrón comunicativo muy concreto. Lo que Uclés hace aquí es activar el mecanismo de defensa de regresión. Se utiliza cuando ante una amenaza o ante el estrés, pues bueno, volvemos a conductas de etapas anteriores al desarrollo, es decir, a conductas muy infantiles. En este caso, hay una victimización infantilizada. No puedo ir porque me duele que ellos estén ahí, ¿no? Este patrón es un patrón de víctima moral en acción, en pura acción. Cuando alguien estructura su renuncia como un dolor insoportable, es decir, no puedo soportar su presencia, está evitando asumir que simplemente tiene miedo a las consecuencias sociales de cumplir su palabra. Detrás de esta victimización puede operar el miedo a ser percibido como una persona colaboracionista, es decir, si asisto al mismo evento que Aznar, mi tribu me acusará de traicionero. Mira lo que pasa luego, porque dice, su anuncio abrió lugar a una serie de intensas presiones, o sea, su victimización pública funciona como una señal de ataque. Es como si dijera, mirad, yo me atrevo a romper mi palabra públicamente y ahora vosotros atacad a los demás para que nadie vaya. Psicológicamente lo que viene después es sumisión por presión grupal. Aquí Pérez Reverte lo dice de forma brutal, coacciones públicas y privadas y llamadas telefónicas. Esto es un acoso coordinado. Mira quiénes ceden vergonzosamente. Maillo de Izquierda Unida, María Márquez del PSOE y Carmen Calvo del PSOE. Todos políticos de izquierdas, todos prometieron y todos se retractan bajo presión. Ya sabemos que, bueno, las personas modifican la conducta cuando perciben una autoridad que amenaza con consecuencias reales. Aquí la autoridad es la tribu política, ¿no? Es decir, si no obedeces, te expulsamos, te señalamos o te cancelamos. El miedo que opera aquí en estos políticos es miedo total a la exclusión y al castigo simbólico, ¿no? Y ahora fíjate en el contraste de Pérez Reverte cuando dice que celebra con gallardía a los que mantuvieron su palabra, Félix Bolaños y los historiadores excepto Cira Vox que mantuvieron su palabra. Mira, desde la teoría del apego esto se vincula a la seguridad frente a la inseguridad. Los inseguros, bueno, siempre necesitan validación constante de los demás, ¿vale? Si no obedezco en este caso, pues puedo ser señalado o voy a ser excluido del grupo. Las personas más seguras suelen sostener compromisos aunque el entorno presione, es decir, mi palabra vale más, ¿no? Aquí estoy, si he dicho que voy, voy, y si he dicho que no voy, no voy. Y esto lo hacemos todos cuando, por ejemplo, se promete algo, ¿no? Luego a lo mejor tus amigos te presionan y tú te echas para atrás inventándote una excusa un poquito noble, es que me siento mal o cualquier otra excusa, ¿no? Para no admitir que cediste por miedo al rechazo.
A lo mejor te pasa todo lo contrario, es decir, te presionan, pero eres una persona determinante, una persona segura, que eres de las que dice lo que hace. Entonces esto refleja una personalidad, como digo, segura, y también proyecta seguridad al resto de personas o a los demás, a la gente que tengas cerca. Este es el mismo mecanismo, es cobardía disfrazada o es seguridad. Ahora continuamos con el bloque 3, que es esta parte de aquí, desde sin embargo hasta la decisión. Y bueno, yo te lo resumo. Dice, bueno, a pesar de que muchos mantuvieron su compromiso, la presión continuó, llamadas privadas, amenazas, campaña en redes sociales e incitación expresa a presentarse en la Fundación Cajasol para perturbar las jornadas. Los coordinadores deciden no exponer a Cajasol a previsibles incidentes y, con tristeza por la irracionalidad que hace imposibles debates civilizados donde participen todas las voces, como ocurría en la transición, se decide aplazar el evento hasta el otoño. Y aquí aclaran que la decisión siempre estuvo en sus manos. Esto es muy interesante porque aquí hay una escalada que denuncia Pérez Reverte, ¿no? Presión continua, llamadas privadas, amenazas, incitación expresa a presentarse en Cajasol para perturbar. Lo dice de una forma muy laxa, pero bueno, ya sabemos que perturbar no sería exactamente el mejor verbo. Esto no es protesta legítima, es una especie de terrorismo psicológico y amenaza de violencia física. Desde la psicología del acoso, cuando un grupo utiliza amenazas de forma creciente y sostenidas para impedir que pase algo, ¿no? En este caso una actividad cultural, aquí se revela un miedo propio y es el perder el control total del espacio público. Este comportamiento de la ultraizquierda suele responder al miedo a la pluralidad, es decir, si existe un espacio donde todas las voces pueden hablar sin que nosotros lo controlemos, nuestro monopolio ideológico se va a pique. Así que no basta con no ir, sino que hay que impedir que esto se lleve a cabo. Neurobiológicamente, cuando alguien recibe amenazas sostenidas de violencia, es decir, vamos a presentarnos allí y perturbar, por utilizar el mismo verbo que ha utilizado Pérez Reverte, aquí el sistema de defensa entra en una hipervigilancia con muchísimo estrés crónica, ¿vale? Ya no es una alarma puntual, sino que es que en cualquier momento se puede formar la marimorena. Aquí el objetivo psicológico de las amenazas no es solo cancelar el evento, es generar un miedo paralizante, ¿vale? Para que nadie organice algo similar. Esto es terrorismo preventivo. Si organizas algo que no nos gusta, vamos a ir a por ti. Y ahora escucha este lamento de Pérez Reverte. Dice, con la tristeza que nos causa que de manera irracional o tan irracional se hagan imposibles debates necesarios donde participen todas las voces. Aquí hay algo muy muy profundo y muy interesante, porque mira, no es solamente frustración, esto es duelo por la pérdida de un contrato social que antes existía. Podemos reunirnos a hablar aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Esto es pensamiento crítico, es respeto, es asertividad. Ese contrato ha sido roto unilateralmente por la izquierda radical. Mira esta frase muy muy clave, dice, como ocurrió en los años conciliadores de la transición democrática. Aquí evoca un tiempo donde comunistas, franquistas, nacionalistas, todos se sentaban a dialogar. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues que hoy el diálogo es imposible. Lo que aumentó no es el peligro, es la polarización de la sociedad y activada, en este caso de forma deliberada por la izquierda, el rechazo que sienten hacia el otro como estrategia política de control. Este patrón señala el miedo que la izquierda radical quiere instalar en la sociedad. Si intentas dialogar con quien pensamos que es el enemigo, vendremos a por ti con violencia, aunque se defina como perturbación. Esto es muy heavy. Esto es un miedo a que si ya no podemos reunirnos a hablar sin que haya amenazas, hay una fractura social muy importante, ¿no? Entonces, si no podemos hacer esto, ¿qué más podemos hacer o qué podemos hacer? Así que el objetivo es que el miedo paralice cualquier intento de diálogo. Fíjate cómo cierra también aquí Pérez Reverte, dice, la decisión estuvo siempre en nuestras manos. Aquí se recupera la dignidad, es decir, no nos hemos sometido, sino que hemos decidido proteger en este caso a los participantes y a Cajasol. Es mantener agencia en medio de toda esta coacción. Vamos por el último bloque. El último bloque del comunicado es esta parte de aquí, que es desde es oportuno recordar, ¿sí? Hasta el final. Entonces, voy a resumir esta parte. Aquí Pérez Reverte recuerda que en 1982, en tiempos tensos, periodistas convocaban a todos los líderes políticos del espectro, UCD, Alianza Popular, PSOE, PNV, todos asistían. Incluso hubo debates posteriores con intelectuales de todas las tendencias. Así que esto lo contrasta con lo que hay hoy día.
Es significativo y muy siniestro que ahora sean políticos y escritores de izquierdas los que se niegan a hacer lo que hacían notorios marxistas como Vázquez Montalbán y Santiago Carrillo. Denuncia la cobardía de la izquierda moderada, el retroceso democrático de la izquierda radical española, su sectarismo, mediocridad intelectual y la necesidad de mantener heridas abiertas y confrontación como el único recurso político. No se puede hacer, lo que no se puede llamar es fascismo a todo lo que no te gusta. Esta izquierda, sois una izquierda muy sectaria, muy dogmática, que os dedicáis a levantarle el dedito a todo aquel con el que no estáis de acuerdo y a llamarle fascista. Concluye, todo diálogo razonable es casi imposible. El sectarismo sigue necesitando bandos, cordones sanitarios y enemigos imaginarios. Es muy heavy. Aquí hay un contraste temporal demoledor que hace Pérez Reverte, 1982, con tiempos difíciles y muy tensos, y todos ellos dialogaban, asistían. De ABC de 1979, donde estaban debatiendo sobre familia y divorcio, Cristina Almeida, colaboradora de este programa del Partido Comunista, y Blas Piñar, ni más ni menos que Blas Piñar. Lo podían hacer en 1979 y no lo podemos hacer hoy. Y no lo podemos hacer hoy porque seguís instalados en el relato de las dos Españas. Basta ya de dos Españas. Esta comparación es devastadora para la izquierda. No sé si, son capaces de semejante análisis, ¿no? En 1982 había golpismo latente, estaba la ETA matando, la democracia era frágil todavía, acababa de haber un intento de golpe de Estado. Y sin embargo, comunistas, socialistas, centristas, franquistas, nacionalistas vascos, todos se sentaban a debatir en televisión. ¿Qué cambió entonces? Y ahora viene de una sociedad fragmentada. Ahora viene la frase más brutal de todo este comunicado, porque dice, es significativo y muy siniestro que ahora sean políticos y escritores de izquierda los que se niegan a hacer lo que hacían notorios marxistas como Vázquez Montalbán y Santiago Carrillo. Esto señala una contradicción generacional demoledora porque Carrillo era secretario general del Partido Comunista. Vázquez Montalbán era comunista militante, ideológicamente más radicales que cualquier político actual del PSOE o de Podemos. Y sin embargo, ellos eran comunistas. 100%. Eran capaces de sentarse a dialogar con ministros franquistas, con militares, con la derecha más dura, porque tenían una identidad ideológica sólida y sabían quiénes eran y no necesitaban evitar el contacto con una persona o personas o partidos que pensaran totalmente diferentes, que podían catalogar de enemigos, pero sí que seguían sosteniendo quiénes eran. La izquierda actual, según este análisis, presenta un patrón de fragilidad identitaria extrema. Han sustituido ideología por si no pertenezco a esta tribu y el contacto con la otra tribu me va a contaminar. Este comportamiento presenta características de miedo puro a la contaminación simbólica sectaria. Si me siento al lado de alguien de Vox o del PP, mi grupo me verá como cómplice y si me va a pegar algo, ¿o qué? ¿Voy a ser un traidor? Es pensamiento de secta. Es contacto con el impuro. El impuro es peligroso. Me va a contagiar, me va a infectar. Ahora viene el diagnóstico final, porque es demoledor, dice cobardía de la izquierda moderada, retroceso democrático de la izquierda radical, sectarismo, mediocridad intelectual, necesidad de mantener heridas abiertas y la confrontación como único recurso político. Mira, desde la psicología de construcción de identidad, esto es identidad basada exclusivamente en la negatividad y en el conflicto. Cuando una identidad política se construye solo en oposición al enemigo, necesita perpetuar al enemigo para existir. Esto lo digo muchísimas veces. Si los partidos no tienen un enemigo, que están muertos. Esto es como las películas, tiene que haber el poli bueno y el poli malo, o el asesino y el poli. Siempre tiene que haber un contrapunto, pero es que yo creo que los contrapuntos están pasando ya. La frase final que dice aquí es brutal porque dice: el sectarismo sigue necesitando bandos, cordones sanitarios y enemigos imaginarios. Esto de enemigos imaginarios ya no importa si el enemigo es real. Es que si no me lo invento, ¿vale? Si la amenaza existe objetivamente, hay enemigo. Lo que importa es mantener la sensación permanente de estar siempre bajo un ataque. Es que de verdad, el ser humano podemos actuar desde el amor o desde el miedo. Y es que yo no veo últimamente mucho amor, honestamente. Entonces, esto es puro miedo. Lo que interesa aquí es estar siempre bajo un ataque, como digo, para justificar que hay cohesión de grupo, cohesión interna. Y esto sale dentro de nosotros, por ejemplo, de otra manera cuando definimos quiénes somos solamente por lo que odiamos. O sea, no estamos trabajando desde el amor, estamos trabajando desde el odio. Es decir, si tú te defines por a quien odias,
Tu forma de ver la vida es desde el miedo, pero si tú te defines desde lo que amas, tu forma de ver la vida es desde el amor, ¿vale? Bueno, este comunicado no es solo sobre un evento que se cancela, a mí me ha parecido muy interesante. De hecho, el próximo lunes dicen que van a dar una rueda de prensa. Veremos a ver qué dicen, es muy interesante. Pero sí que es verdad que esto es un diagnóstico de lo que está pasando en España, ¿no? Una España paralizada, fraccionada y muy violenta. Una izquierda con una identidad frágil, porque es verdad, es frágil, que necesita enemigos imaginarios, necesita censurar de forma violenta y ejecutar desde el miedo para poder existir. Me gustaría que me que me dijeras en comentarios si tú lo ves como un acto de prudencia o lo ves como que el miedo en este caso y la violencia de la extrema izquierda ha ganado la batalla. Te leo los comentarios, ¿vale? Y si este contenido te aporta, ya sabes que te puedes unir a la membresía en el botón unirse. Y, como siempre, muchas gracias a todos los miembros existentes por vuestro apoyo. Y luego también comentarte que si tienes miedos o emociones que te bloquean y crees necesario una sesión para profundizar, tienes la sesión de análisis en una consulta privada conmigo con el link en la descripción. Y si necesitas contactar conmigo por cualquier cosita, tienes mis datos en el canal. Nos vemos en el próximo análisis. Suscríbete, activa la campanita y te mando un besito.